Acá está. Ya, mira. Primero, cada elemento de Revit son como... eh, ¿cómo decirlo? A ver, es como una... Parten de un evento base del que todos son parte, que todos son elementos, ¿ya? Todas las cosas son elementos. Por ejemplo, una bandeja es un elemento, un tablero es un elemento, un enchufe es un elemento, ¿ya? Pero se van subdividiendo en categorías de elementos dependiendo de sus propiedades, ¿ya? Y tenemos, ya, si todos son elementos, cada cosa se va subdividiendo. Primero se subdividen en tres categorías principales todos los elementos. Los elementos de modelo, de referencia y específicos de vista, ¿ya? Los de modelo son casi todos los elementos, se podría decir. Los de modelo son los elementos que les decía que se ven en 3D. Por ejemplo, los enchufes, los tableros, los conductos, ¿ya? Los elementos de referencia son los que les decía que se ven en 3D, pero no existen. O sea, o se ven en varias vistas, pero no existen. Por ejemplo, los ejes y los niveles. No existen en la realidad, pero existen como definición. Ejes, niveles y planos de referencia. Y los elementos específicos de vista son como más ornamentales, se podría decir, para comprender la información. Por ejemplo, las cotas, los detalles, las líneas que se ponen encima. Esos son los tres tipos principales de elementos. Dentro de los elementos de modelo están, hay dos tipos que son los anfitriones y los componentes de modelo, que la diferencia es que hay unos que se almacenan dentro del archivo y otros se pueden sacar del archivo, ¿ya? Después lo vamos a ver más a fondo cuando veamos las familias, pero en realidad eso no importa en este momento, ¿ya? Los elementos de referencia no se subdividen más, son los niveles, ejes y los planos. Y los específicos de vista se dividen en dos, que los elementos de anotación y de detalle. Yo creo que si han usado AutoCAD saben un poco la diferencia, que los elementos de detalle son elementos que están a la escala real, pero solo existen en una vista. O sea, por ejemplo, en el elemento de detalle, si yo en una vista quisiera hacer, no sé, no quiero modelar una capa nueva, pero quiero recalcar que acá hay una terminación nueva, una terminación distinta, y hago una línea simplemente, que es una línea que realmente tiene ese largo, y puedo hacerle un grosor incluso, ¿ya? Pero si voy al 3D, eso no existe. Eso es un elemento de detalle, ¿ya? Que yo lo defino, es como que lo dibujo encima, ¿no? Pero no existe. Es como para dar información en específicamente esa vista. Y los elementos de anotación también existen solo en esa vista, pero tienen la diferencia. Chuta, se me cerró el Revit. Ahí. Tienen la diferencia de que, como los de AutoCAD son anotativos, o sea, son relativos a la escala. Por ejemplo, si yo voy a poner acá un símbolo, ese símbolo, grupo electrógeno, ¿ya? Si cambio la escala, ahí, se fijan que ahí le puso 1 a 100, y el símbolo es mucho más grande ahora, porque el símbolo siempre se va a mantener al mismo tamaño en la lámina, esa es la gracia. Eso es lo mismo que en AutoCAD, ¿se fijan? Si yo le pongo 1 a 25, el símbolo se ve más chiquitito, pero en el fondo no es que el símbolo sea más chico, sino que la lámina es más grande. Perdón, la vista es más grande, porque tiene una escala mayor. ¿Ya? Eso es un símbolo, eso es un elemento
de anotación, ¿ya? Los elementos de anotación pueden ser notas, etiquetas, por ejemplo, los textos que aparecen siempre se ven al mismo tamaño, símbolos, cotas, ¿ya? Eso es otra gracia de Revit, que las cotas que yo hago, nunca tengo que escalarlas. Siempre se mantienen, si yo le cambio de 1 a 100, el texto de la cota se va a leer correctamente en la lámina. Ya. Ya, entonces esas son como las categorizaciones generales de las familias. Y, primero, ¿qué es una familia? Es un bloque, básicamente. Un bloque AutoCAD, en Revit se llama familia, que es más complejo que un bloque, porque un bloque es bidimensional, es como un conjunto de líneas y regiones, un bloque. Pero una familia es tridimensional y tiene propiedades de información, ¿ya? Por ejemplo, si voy al ejemplo del enchufe, un bloque de un enchufe sería como dibujar eso y agruparlo, ¿ya? Y después yo lo pego, todo junto lo pego en otra parte, por ejemplo, o lo repito. Pero una familia es distinto, porque si yo la edito, me va a otro archivo, fuera del archivo RBT, se fijan que dice RFA, y en este archivo tiene propiedades, tiene tipos, tiene varios tipos distintos, es mucho más complejo. Después vamos a hacer, al final de este curso, vamos a aprender a hacer familias de Revit. Y incluso tiene vistas, ¿ya? Pero el concepto es el mismo, es como una entidad que yo puedo editar por separado, de manera que de hacer más eficiente el proceso de repetir las cosas. Ya, entonces cada familia, la familia es como el patrón que me permite repetirlo, ¿ya? Y cada familia yo lo puedo repetir, que también se le llama instanciar. Se puede instanciar las veces que yo quiera. O sea, yo puedo ponerle acá, botón derecho, crear similar, y hago otro, que es exactamente igual, pero es otro elemento, ya tiene otro, se contabiliza de otra forma, puedo sumar la cantidad de elementos. Y eso mismo que hice acá es lo que se hace en la barra de creación de elementos. Acuérdense que se creaban los elementos eléctricos en systems o sistemas, y se crea en este caso en artefacto eléctrico, y lo pongo acá. Este es otro elemento, una caja de conexiones, ¿ya? Lo que hice ahí fue instanciar una familia o un tipo dentro de una familia. Entonces, en este caso, esta familia se llama caja de conexiones y esta se llama enchufe fuerza. Ya. Entonces, aquí podemos ver todas las familias, todas las categorías de familias. O sea, cada familia pertenece a una categoría. En este caso, ambas pertenecían a la categoría artefactos eléctricos. Y eso lo puedo ver aquí debajo del nombre del elemento. Me dice la categoría, dice Electrical Fixtures, o sea, artefactos eléctricos. Y este igual. Ya, entonces cada elemento dentro de Revit, de todas las disciplinas, tiene que pertenecer a una categoría. Y las categorías son estas. No hay más, no pueden haber más ni pueden haber menos. No puedo crear categorías ni eliminar categorías. Las categorías son fijas del programa. Entonces aquí tengo todas las de todas las disciplinas, pero las eléctricas, por ejemplo, están. A ver, veamos una. Electrical Fixtures, Electrical Equipment, o sea, equipo eléctrico, dentro de los cuales están los gabinetes, y así. Entonces, las categorías vienen definidas de fábrica en el programa, no las puedo crear ni eliminar. Todo elemento constructivo debe ser de una categoría. No se puede, como en AutoCAD, crear elementos en capas que no sean las correctas. O sea, no puedo crear una silla y ponerla en una categoría artefacto eléctrico, ¿ya? O sea, técnicamente puedo, pero el programa siempre va a pensar que esa silla es una
es un enchufe. Y eso lo va a confundir porque cuando haya una tabla, me va a poner la silla en la tabla. ¿Ya? Entonces, cómo se trabaja en BIM es que cada elemento, cada cosa es lo que es. Cada cosa tiene identidad. ¿Ya? No es como en AutoCAD que yo también trabajé en AutoCAD, entonces en un momento de apuro no puede decir ya voy a convertir este muro en una tubería nomás, lo voy a poner acá como que es una tubería y no se va a notar porque básicamente son dos líneas no. Ya, acá no se puede hacer eso porque el programa se va... O sea, eso es un modelo mal hecho en el fondo. ¿Ya? Y como el modelo no solo se ve en 2D, en 3D se va a notar que es otra cosa. Ya. Aquí iba. Iba que... Ya, esas son las categorías. Las categorías son como la clasificación de tipo de elemento. Si voy a una vista... a esa vista, ¿ya? Entonces, por ejemplo, este conducto es de categoría conduit. Este luminaria es de categoría lighting fixture, o sea, artefacto de iluminación, por ejemplo. Y yo le puedo decir a cada vista que me apague, mira, vamos a empezar lo más simple, de que me prenda o que me apague categorías. Porque quizás en esta vista yo no quiero ver los artefactos de iluminación. Entonces para eso voy a Visibility Graphics y simplemente en la primera pestaña, donde dice categorías de modelo, voy a apagar Lighting Fixtures. A ver qué pasa. La apago. ¿Ya? Y eso lo que hace es como que es como lo mismo que pasaba en AutoCAD con los layers. Es como que apagué el layer luces. ¿Ya? Pero es mucho más organizado porque el layer luces no puede tener textos también. No puede tener eh, eh, muebles. ¿Ya? Siempre son luces. Y eso me permite que esté mucho más estandarizado esto y que pueda trabajar más ordenado. Ya, de la misma forma yo podría, bueno, apagar cualquier categoría. De hecho, aquí están apagadas muchas categorías porque esto es un modelo eléctrico. Entonces, si se fijan, bueno, en realidad están todas prendidas, pero yo podría apagar todas las cosas que tienen que ver con arquitectura, por ejemplo, los muebles, los muros, las losas, floors. ¿Ya? Mira, voy a prender el modelo de arquitectura y vamos a ver qué pasa. Ya. Se fijan que prendí el modelo de arquitectura, que está linkeado, eso después lo vamos a ver, que es como que está leyendo desde otro archivo que tiene solo arquitectura. Apagué en esta vista los muebles, los muros y las losas y así me lo muestra. O sea, el modelo de arquitectura me lo muestra, pero no me muestra esas tres categorías. ¿Ya? Entonces yo puedo ir filtrando la información. Ya, aparte de... Vamos a apagar arquitectura. Ya, otra cosa que puedo hacer, aparte de prender y apagar, eso es como lo más básico, también puedo cambiar el color, cambiar el tipo de línea, cambiar el espesor de línea, cambiar el color de línea y el patrón. Todo eso se puede hacer en esta ventana. Entonces, yo en vez de apagar, por ejemplo, en vez de apagar eh, las luminarias que había apagado, le puedo decir, en realidad no la apague, sino que márcala con una línea para que yo la pueda reconocer. Yo le voy a decir que las líneas en proyección me las ponga rojas y con un patrón más grueso. ¿Ya? Entonces ahora no me las apagó, pero me las muestra rojas y más oscuras, más gruesas. ¿Ya? Entonces ahí voy personalizando la vista y es un modo de expresión, me permite mostrarla tal como yo quiero. Que quiero recalcar, que quiero que se vea menos. Por ejemplo, del mismo modo, yo podría decirle que los muros, que no me lo apague, pero sí me los muestre más tenue. Y yo le puedo decir que tenga una transparencia alta. ¿Ya? Y ahí me muestra el muro, pero transparente.
y me permite ver a través. Ya, yo puedo modificar la vista en varias formas. Es bien, bien amplio lo que se puede hacer, ¿eh? La idea es que ustedes lo practiquen. Bueno, la idea es que tuviera en el programa ahora, pero por eso voy a explicar más yo, para que las próximas clases yo les voy a dar tiempo para que practiquen, pero ahora como no tienen los dos del programa no tiene mucho sentido. Yo puedo ir experimentando y qué puedo hacer, por ejemplo, aquí yo estoy modificando lo que es la expresión en proyección, que se llama, que es como lo que yo veo de afuera del elemento. Estoy fuera de este techo y veo las líneas que están afuera de él de un color. Pero yo puedo también modificar lo que pasa cuando corto el elemento. Por ejemplo, en una planta. eh, ya, en una planta yo veo ahí muros, ¿ya? Pero el muro no está viéndose de afuera, está viéndose cortado. Y para Revit eso es una proyección distinta, porque a veces yo necesito que, bueno, siempre en los planos, cuando un muro está cortado se muestra más grueso, es como cuando corto una fruta, ¿ya? Para que se note que está cortado. Entonces, eso se modifica en la misma ventana Visibility Graphics, visibilidad de gráficos, acá, propiedades, visibilidad. Voy a la categoría del elemento que es muros, walls, y en vez de modificar las tres primeras columnas que dice proyección, voy a corte, ¿ya? Cut dice. Y le digo que en corte el muro, la línea sea más gruesa y de otro color, por ejemplo que sea roja o azul y de un grosor mayor, en corte, ¿ya? Y ahí lo mostré. Y si se fijan, a ver, ¿qué ejemplo puedo dar de esto? Ah, mira, en un corte. Un corte vertical. Ya. A los muros le vamos a hacer lo mismo que hicimos en la planta, que en corte tengo un color azul y un grosor mayor. Ya. Y si se fijan, los muros que no se están cortando me los muestra normal. Por ejemplo, esos son bordes de muros también, ¿ya? Esos son bordes de muros, pero como no los está cortando, los muestra normal, los muestra negros más delgados. Entonces es distinto modificar la visibilidad en corte y en proyección. Ya. Y bueno, recién vimos la primera pestaña, después vamos a ver las otras. Dentro de esta todavía nos falta que yo puedo modificar, mira, vamos a usar un elemento de electricidad mejor, acá, en tableros. Es el tablero. El tablero pertenece a la categoría equipo eléctrico. Yo le podría decir que, aparte de modificar la proyección y el corte, puedo modificar la transparencia del equipo. Acá en la tercera columna, puedo decirle que sea casi totalmente transparente. Ahí está. Entonces eso me permitiría ver los conductos que se meten debajo, por ejemplo. Me permite ir jugando un poco con la expresión del plano. Y en esta pestaña... Ah, ya, mira.
y hay algunos elementos que tienen un signo más al lado, o antes. Y eso quiere decir que dentro de esa categoría hay subcategorías que también puedo modificar. Por ejemplo, a ver, electrical, artefacto eléctrico, hay una subcategoría que se llama líneas ocultas. Bueno, pero no se va a entender en realidad eso. Veamos otro. Em, por ejemplo, mira, en puertas, las puertas son elementos más complejos porque tienen varias partes. Tienen el marco, tienen la hoja, tienen el símbolo. Entonces, de hecho, me permite modificar estas propiedades por la puerta entera o por cada una de sus partes, ¿ya? El vidrio, el marco, la hoja, se puede modificar por separado. O sea, puedo hacer que cada cosa se vea de un color distinto. O que cosas se vean y cosas no se vean. ¿Ya? Ya. Aparte, bueno, ahí uno puede, la idea es que ustedes después practiquen con esto, prendiendo y apagando cosas, cambiando el color. Y a estas últimas columnas lo que hace es que lo que dice halftone, como medio tono, hace que las cosas se vean como grises. Y eso me sirve bastante para apagar o neutralizar de una forma rápida algunas categorías que yo no quiero que se vean en el plano. O sea, por ejemplo, en el plano eléctrico yo no quiero que se vea tan predominante los muros, porque los muros son secundarios. O si tengo linkeado un modelo de clima, no quiero que se vea predominante los tarros de clima, sino que se vean, pero como en segundo plano. Entonces yo podría decirle que, eh, por ejemplo, los ductos, aquí no tengo ductos, pero sería así, los ductos y los fittings de ductos, todo lo que tiene que ver con ductos, ponerle que se vea en medio tono. Y eso va a hacer que, aquí no tengo, pero va a hacer que se van a ver como eso. ¿Ya? No sé qué es lo que es eso. Se van a ver como elementos, pero se van a visualizar menos. Y eso va a hacer que predominen los elementos que yo quiero. Y bueno, el último es el nivel de detalle, que yo también puedo sobreescribirlo. Si bien hay un nivel de detalle de la vista acá, ese, yo puedo sobreescribirlo por categoría. O sea, puedo hacer que todo se vea a un nivel de detalle alto, pero una categoría se vea a un nivel de detalle más bajo. Y así. Ya, las barras que vienen, las pestañas que vienen, las vemos después, porque hay algunas que son más complejas. Sobre todo la de filtros y la de enlaces. ¿Ya? Mira, esto podemos verlo al tiro. Yo puedo modificar la visibilidad de elementos tanto de modelo, que es lo que hicimos recién, como de elementos de anotación. Están en pestañas distintas. Los elementos de anotación, por ejemplo, las cotas, las líneas y cosas así, las etiquetas, yo puedo prenderla y apagarla acá. Por ejemplo, a ver qué tengo acá. Si tuviese cotas, entonces, eh, si yo quiero sacar una vista donde no se vean las cotas, no es necesario que las borre, puedo simplemente apagarlas, es como apagar una capa. Lo mismo que se hace en AutoCAD, pero son capas que están definidas por parámetros fijos, por valores fijos, ¿ya? No son capas más tan azarosas. Entonces, si yo quiero apagar las cotas solamente, yo puedo ir a anotaciones, categorías de anotación, y voy acá a Dimensions, que es cotas, y la apago. Y no se ven. ¿Ya? O también podría, lo mismo que hicimos con los elementos, en vez de apagarla, cambiarles... No, perdón, no puedo cambiarle el color. O decirle que se vea en gris, en halftone. ¿Ya? De manera que se ven, pero se notan menos. También es útil. Y cada categoría de anotación, por ejemplo, estas etiquetas,
Me parece que las líneas de cables también puedo apagarlas, ¿ya? Por ejemplo, etiquetas de tablero, etiquetas de equipos eléctricos. Podría decirle que los mostrara en gris. Ahí está, ¿ya? Y si se fijan, solo las etiquetas de equipos eléctricos las puso en gris. Otras etiquetas no, ¿ya? Eso hay que ir aprendiéndolo con el tiempo. Cada elemento tiene una categoría de anotación distinta, lo cual me permite hacer eso. Ya. Pero en el fondo lo importante ahora, como una primera aproximación, es entender que cada vista yo puedo modificar su visualización en cuanto a prender y apagar elementos, categorías, cambiar los colores en cuanto a los colores desde el exterior o en corte, y ponerlo en gris o transparente. Todo eso lo puedo hacer en cualquier elemento. Eso, yo creo que eso por ahora, porque ya estamos en el tiempo.